Esoterismo y los nazis. Capítulo 1. Las profecías nazis. Alemania, un pueblo que resultó derrotado y humillado en la Primera Guerra Mundial, recuperaría fuerzas décadas después de la Primera Guerra Mundial, para definir la que sería la etapa más oscura de la humanidad, no solo por la guerra y los millones de muertos que se generaron en la primera guerra racial de nuestra historia. Los expertos afirman que existe un juego de luces y sombras para sentar a Adolf Hitler como canciller de Alemania por grandes mentes que practicaban el ocultismo y los jerarcas nazis que pertenecieron a esas sociedades herméticas donde se tramó todo el papel que desempeñó Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Renaciendo de las cenizas de la Primera Guerra Mundial como un ave fénix, Alemania resurgió mostrándole al mundo el antiguo símbolo de la esvástica que en las culturas antiguas representaba el orden. Pero debemos empezar por nada menos que las profecías que siglos atrás anunciaron la llegada de Hitler y con ello los nazis. Lo primero sería mencionar una profecía bíblica con mucha similitud con el nazismo escrito en el libro de Daniel, que dice así: Levantarás a un rey imprudente e intrigante. Su poder crecerá no por su propia fuerza. Producirá grandes ruinas y tendrá éxitos y destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Por sus prosperidades y el éxito de sus intrigas se llenará de arrogancia su corazón y hará perecer a muchos que vivían apaciblemente. Sin duda, una gran similitud con lo que aconteció en Alemania desde que Hitler tomó el poder en 1934 hasta la derrota de Alemania en 1945. Pero esto es solo el principio de una larga cadena de profecías que auguraron una de las etapas más negras de la humanidad. Los estudios no dejan de encontrar similitud entre el pueblo de los santos y la raza hebrea, ya que cuando se escribió esta profecía, los judíos eran el pueblo elegido por el de allí, el pueblo de los santos, sin olvidar que el escritor Daniel era de origen judío. Casi 400 años antes de la Segunda Guerra Mundial, un famoso ocultista francés llamado Michael de Nostradamus, investigando lo místico y lo oculto, descubrió con asombro que tenía el don de la profecía, que plasmó en unos libros con el nombre de Centurias, donde no pocas están dedicadas al Führer, como la siguiente: De lo más profundo de occidente de Europa, de gente pobre un joven niño nacerá, que por su lengua seducirá a muchos. Su fama aumentará en el reino de Oriente, vendrá a tiranizar la tierra, hará crecer un odio latente desde hace mucho. El hijo de Alemania no observa ley alguna, gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. La similitud es increíble con Hitler, ya que nació en Braunau, un pequeño pueblo fronterizo entre Austria y Alemania. Adolf también fue un enorme demagogo, ya que tenía la habilidad innata de convencer a cualquiera que lo escuchara de que sus ideas eran el único camino para Alemania. No hay que olvidar que las partes que más castigó a Alemania fueron las zonas orientales de Europa, ya que consideraban que no eran dignos de la superior alemana. Por eso, la guerra fue tan racial entre rusos y alemanes. Pero esta profecía viene acompañada de una tercera cuarteta aún más terrible que la anterior. Un capitán germano vendrá, escudándose tras falsas esperanzas, y su revuelta verterá gran cantidad de sangre. Bestias enloquecidas de hambre los ríos atraviesan, la mayor parte del campo estará contra Hitler. Muchos no dudan al afirmar que el capitán germano es Adolf Hitler, que levantó los ánimos de una nación en crisis que haría temblar al mundo por su guerra en Europa. Lo que más nos llama la atención de esta profecía es la palabra Hitler, ya que con cambiar la letra S por una L y moviéndola forma Hitler. Aunque Hitler es el nombre que le dieron los romanos al Danubio, ya que Hitler nació en Braunau a orillas del Danubio. Sin duda, estas profecías escritas por el célebre Nostradamus no son las únicas que hablan del nazismo y de Hitler. También está Matthias Stomberger, un oscuro místico bávaro de Ravenstein, Alemania, del que muy pocas cosas sabemos, que nació en 1753 en una humilde familia de pastores, que con el paso de los años descubrió que tenía poderes sobrenaturales, como el don de la profecía, y dejó tras de sí docenas de profecías, aunque solo nos centraremos en las que hablan del siglo XX. Cuando a las afueras del bosque la ruta de hierro acabe,
el caballo de hierro se verá. Una guerra empezará que durará el doble de 2 años. En 1 de agosto de 1914, una nueva línea de ferrocarril entre Kalteneck y Deggendorf, a la orilla de un bosque, se inició oficialmente el primer conflicto global y la Primera Guerra Mundial duró el doble de 2 años, como profetizó Schomberga. Inmediatamente después de esta horrible guerra llegará un momento en que el dinero no tendrá ningún valor. Por 200 florines ni siquiera un pan estará disponible. Y sin embargo no habrá hambruna. El dinero se hará de hierro y el oro se convertirá en algo tan valioso que por unas monedas de oro se podrá comprar una pequeña granja. Otra profecía de Schomberga, que sin duda habla de la depresión económica que sufrió Alemania tras la Primera Guerra Mundial, debido al Tratado de Versalles y a las interminables reparaciones de guerra, ya que Alemania fue la única perdedora de la guerra y la que pagó las consecuencias. Pero las profecías no acaban aquí. 2 o 3 décadas después de la Primera Guerra vendrá una Segunda Guerra aún más grande. Casi todas las naciones del mundo participarán. Millones de hombres morirán sin ser soldados, el fuego caerá del cielo y el gran número de ciudades serán destruidas. El profeta no deja de sorprendernos, ya que esta profecía es totalmente clara. Anuncia una Segunda Guerra Mundial, donde casi todos los países llegarán a participar. No fueron solo célebres practicantes del ocultismo los que profetizaron lo más horrible de la causa nazi. El célebre historiador Jacob Burckhardt, que nació en 1818 y murió en 1897, dejó escrito en diferentes cartas dirigidas a sus amigos citas como la siguiente. Veo una Europa gobernada por tergiversadores que harán que el pueblo marche en ejércitos industrializados, en campos al son de los tambores. O el poeta alemán Heinrich Heine, que nació casi un siglo antes que los jerarcas nazis, dejó enigmáticas frases que algunos consideran como profecías fidedignas del nazismo. Aquellos que comienzan quemando libros acaban quemando hombres. Lo más curioso es que de los más de 20.000 libros que los nazis quemaron en 1933 por subversivos, encontramos las profecías de Nostradamus, las predicciones de Schomberga, los escritos de Burckhardt y las obras completas de Heine. Otra profecía que no deja de fascinar a los expertos del nazismo es también de Heinrich Heine, que dice así: Thor surgirá, sacudiéndose el polvo de los ojos y blandiendo su martillo hará pedazos las grandes catedrales góticas. Sin duda, hace referencia a la prohibición en Alemania de las religiones, ya que la Iglesia perdió todo su poder frente a otras celebraciones impuestas por los nazis. A mediados del siglo XIX, nació en Europa una nueva corriente de filosofía religiosa llamada Teosofía, fundada por Elena Petrova Blavatsky, que juntó creencias religiosas de la nueva era, con el cristianismo, el paganismo, el budismo y el ocultismo, creando sin saberlo lo que sería la ideología del Tercer Reich. Ya que el concepto de la raza aria, su superioridad y que fueron los iniciadores de las grandes civilizaciones, llevaron a muchos ocultistas de su tiempo a practicar estos ritos y a ahondar en los libros escritos por Blavatsky, como la doctrina secreta que influyó sobremanera en Guido von List, que fue un gran devoto de la teosofía y la ariosofía. Se encargó de hacer evolucionar la idea de la raza aria y expandirlo por Austria y Alemania, donde sedujo a cientos de personas sobre la raza aria, e hizo diferentes profecías y le dijo a sus alumnos que esperaran a quien sería el salvador de Alemania. Un extraño llega de arriba trayendo el orden, sentándose a la mesa y provocando aquiescencia y conformidad en todo. Muchos años después, Lanz von Liebenfels, que fue el mejor alumno de Guido von List, fundó su propia revista ocultista llamada Ostara, y uno de sus más ávidos lectores era un joven Adolf Hitler que llegó a reunirse con Liebenfels en su oficina en Viena para debatir temas ocultistas. Le dio tanta pena las penalidades que estaba pasando el joven Hitler que le pagó el billete de autobús para que volviera a su casa y le regaló ejemplares de la revista. Los dos mantuvieron una nutrida correspondencia hasta la muerte de Lanz. También encontramos una carta astral hecha en 1923 por Elsbeth Ebatin, redactora de la revista Mirada al Futuro, donde un lector le pidió que leyera el futuro de un hijo nacido el 20 de abril de 1889, la misma fecha de nacimiento de Hitler. Ella no hizo esperar mucho la petición y en la siguiente edición de la revista se pudo leer lo siguiente: un hombre de acción, nacido el 20 de abril de 1889,
Con el Sol en 29 grados de Aries, en el momento de su nacimiento, puede exponerse a un peligro por acciones excesivamente incautas y probablemente hará estallar una crisis inconmensurable. Eva Tind también mencionó en la predicción los siguientes datos. Solo conociendo su fecha de nacimiento, añadió: será tomado muy en serio y su destino es ser un valiente líder militar en futuras batallas, que se sacrificaría por la nación germana e impulsaría un movimiento de liberación alemán, y también lo nombró como Führer. Sin duda, Elsbeth acertó en gran manera en los eventos que estaban por ocurrir. Lo más interesante es que se refirió a él como Führer, cuando en aquel momento solo su círculo más cercano se referían a Hitler con ese título. También es necesario destacar que en 1923 los padres de Hitler habían muerto hacía mucho, ya que su padre Alois Hitler murió el 3 de enero de 1903 y Clara Pölzl, madre de Hitler, murió el 21 de diciembre de 1907. ¿Fue uno de sus allegados el que envió la petición para la carta astral o fue el propio Hitler quien lo envió? Estas profecías son muy interesantes y antes de acabar este vídeo, que tendrá una continuación, me gustaría mostraros una profecía de Stromberga que habla de cosas que deben ocurrir entre 1990 y 2030, y por eso me gustaría que dejarais vuestra opinión en los comentarios. Y después de la Segunda Gran Guerra, una tercera conflagración universal vendrá, la que determinará todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día más hombres morirán que en todas las guerras anteriores. Las batallas se llevarán a cabo con armas artificiales. Catástrofes gigantescas van a suceder. Con los ojos abiertos, las naciones del planeta a través de estas catástrofes no sabrán lo que está sucediendo, y los que saben y dicen serán silenciados. Todo será diferente de lo anterior y muchos lugares de la tierra serán un gran cementerio. La tercera guerra será el fin de muchas naciones. Ustedes, mis hijos, no experimentarán el mayor daño. Ustedes, mis nietos, no lo harán. Pero la población de tercera generación fácilmente lo experimentarán. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.